como somos caballeros, te vamos a ceder el lugar número 1. Bueno. Eh, Este es el documento 4. Las relaciones de Dios con el universo. El Padre Universal tiene un propósito eterno relacionado con los fenómenos materiales, intelectuales y espirituales del universo de universos, y lo lleva a cabo constantemente. Dios creó los universos por su propia voluntad libre y soberana, y los creó de acuerdo con su propósito omnisapiente y eterno. Es dudoso que nadie, salvo las deidades del paraíso y sus asociados más elevados, sepa realmente mucho sobre el propósito eterno de Dios. Incluso los ciudadanos elevados del paraíso tienen opiniones muy diversas acerca de la naturaleza del propósito eterno de las deidades. Es fácil deducir. Perdón, Sí. ¿Sí me oyen? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, Mario, no sé. Bueno, aquí lo siguiente. La primera frase dice, el Padre Universal tiene un propósito. Y realmente hay un propósito para con todos los seres llamados a evolucionar, a experienciar de alguna manera. Es el plan divino de progreso. Ese plan divino de progreso lo vamos a encontrar en el documento 7, la sección 4. Y ese plan tiene 3 fases. El plan del logro de progreso, que consiste en la ascensión, evolución, proyectado por el Padre Universal, es decir, el propósito de crear evolucionarios, el plan del auto-otorgamiento o donación, que consiste en entregar a los hijos Micaeles o Migueles para que revelen las diferentes facetas del Padre Universal, las 7 facetas del Padre Universal representadas en los 7 espíritus maestros. Y por último, el plan del Ministerio de la Misericordia administrado propósito eterno. Aquí en la primera frase se está refiriendo a ese plan destinado para las criaturas finitas. Y cuando habla de los universos, dice, Dios creó los universos por su propia libertad libre y soberana. Realmente debemos entender, cuando habla de los universos, los 7 superuniversos y los 4 universos del espacio exterior. Son los 4 círculos del espacio exterior. Eso pienso que debemos tenerlo en mente para que veamos en el contexto a qué se refieren los reveladores. Y cuando dice, es dudoso que nadie, salvo las paraíso y sus asociados más elevados. Es importante recordar aquí que las 3 deidades del paraíso, ellas tienen la facultad de actuar como personas, como deidad y como absolutos. Y cuando los reveladores hablan de las deidades del paraíso, se están refiriendo a ellas como deidad, no como personalidad ni como absoluto. Bien. Se está refiriendo a todos aquellos seres que están por debajo del nivel de las 3 personas y que colaboran con el plan divino de progreso destinado a los seres finitos. Eso era lo que quería agregar allí en ese párrafo. Gracias. No, por favor. Bueno, seguimos. Es fácil deducir que al crear el perfecto universo central de Abona, el propósito era satisfacer puramente la naturaleza divina. Abona puede servir como creación modelo para todos los demás universos y como escuela final para los peregrinos del tiempo en su camino hacia el paraíso. Sin embargo, esta creación celestial debe existir principalmente para el placer y la satisfacción de los creadores perfectos e infinitos.
El plan asombroso para perfeccionar a los mortales evolutivos y después de que han alcanzado el paraíso y el cuerpo de la finalidad, para proporcionarles una formación adicional con vistas a un trabajo futuro no revelado, parece ser actualmente uno de los intereses principales de los 7 superuniversos y de sus numerosas subdivisiones. Pero este programa de ascensión para espiritualizar y educar a los mortales del tiempo y del espacio no es de ninguna manera la ocupación exclusiva de las inteligencias del universo. Existen en verdad otras muchas tareas fascinantes que ocupan el tiempo y reclutan las energías de las huestes celestiales. Aquí me gustaría hacer un comentario, si me lo permites. Sí, ¿cómo no? Sí, ok. Hay una expresión allí en la tercera línea que dice, se refiere al cuerpo de la y dice con vistas a un trabajo futuro no revelado. Hay más adelante en el libro de Urantia hay algunas expresiones de los reveladores donde dan a entender que en el futuro todos los seres finitos y los seres que participaron en la evolución de los seres finitos participarán en la emanación espiritual de axonitos en los 4 niveles del universo exterior. Y cuando habla de los superuniversos y sus numerosas subdivisiones, debemos tener en cuenta que se refiere a los sectores mayores, los universos locales, las constelaciones y los sistemas, que son las grandes divisiones o unidades administrativas en que... Gracias, Miri. Muy bien. Bueno, 1. La actitud del Padre hacia el universo. Durante siglos los habitantes de Urantia no han comprendido la providencia de Dios. En vuestro mundo existe una providencia de elaboración divina, pero no se trata del ministerio infantil, arbitrario y material que muchos mortales han concebido. La providencia de Dios consiste en las actividades entrelazadas de los seres celestiales y de los espíritus divinos que, de acuerdo con la ley cósmica, trabajan sin cesar por el honor de Dios y por el progreso espiritual de sus hijos del universo. ¿No podéis elevar vuestro concepto sobre las relaciones de Dios con el hombre hasta el punto de reconocer que la consigna del universo es el progreso? La raza humana ha luchado durante largas épocas para alcanzar su estado actual. A lo largo de todos esos milenios, la providencia ha estado realizando el plan de la evolución progresiva. Estas dos ideas no son opuestas en la práctica, sino únicamente en los conceptos erróneos del hombre. La providencia divina no se opone nunca al verdadero progreso humano, ya sea temporal o espiritual. La providencia está siempre de acuerdo con la naturaleza perfecta e invariable del legislador supremo. Dios es fiel y todos sus mandamientos son justos. Su fidelidad está establecida en los mismos cielos. Oh Señor, tu palabra está establecida para siempre en los cielos. Tu fidelidad es para todas las generaciones. Has establecido la tierra y ésta permanece. Él es un creador fiel. Las fuerzas y las personalidades que el Padre puede utilizar para hacer respetar su propósito y sostener a sus criaturas no tienen límites. El Dios eterno es nuestro refugio y por debajo están sus brazos eternos. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Mirad, aquel que nos cuida no dormitará ni se dormirá. Sabemos que todas las cosas trabajan unidas por el bien de aquellos que aman a Dios, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Miriam, me gustaría hacer un comentario aquí, por favor. Sí. Ok, bueno, este párrafo comienza diciendo las fuerzas y las personalidades que utiliza Dios para sostener a sus criaturas no tiene límites. Ahora, ese término sostener
sino a darle fortaleza o a darnos fortaleza a nosotros, las criaturas finitas y de creación indirecta o evolucionarias, y también a las criaturas finitas de creación de los ángeles y otros seres semejantes. Esas fuerzas son, o para nuestro entender, esas fuerzas son la fuerza otorgada por el Espíritu de la Verdad, la fuerza otorgada por el Espíritu de la Madre, la fuerza que nos otorga el circuito de la personalidad, y las personalidades pues son todos esos ángeles, incluyendo los serafines, anodines, querubines, que han sido asignados para nuestra custodia y entrenamiento y guarda personal. Eso tan hasta el ajustador del pensamiento. Y cuando dice, mira, aquel que nos cuida no dormitará ni se dormirá, probablemente la persona que escribió esta expresión, ya que está tomada textualmente de algún lado, se refería al ángel, al serafín guardián. El serafín guardián nunca duerme, nunca se queda dormido. Cuando no está asistido por un sanodín y un querubín. Entonces, cuando la persona que escribió esta expresión, no sé si lo hizo de manera figurativa, pero sí retrataba una gran verdad, que es esa asistencia espiritual que tenemos en todo momento, las 24 horas del día, durante todas nuestras vidas. Pues muchas gracias, Miriam. No, por favor. Dios sostiene todas las cosas con las palabras de su poder. Y cuando nacen nuevos mundos, envía a sus hijos y esos mundos son creados. Dios no solamente crea, sino que los protege a todos. Dios sostiene constantemente todas las cosas materiales y a todos los seres espirituales. Los universos son eternamente estables. Existe una estabilidad en medio de una inestabilidad aparente. Existe un orden y una seguridad subyacente en medio de las agitaciones energéticas y de los cataclismos físicos de los reinos cuajados de estrellas. Me gustaría hacer un comentario, por favor, ¿sí? Me disculpa. Ok, mira, aquí cuando dice Dios sostiene todas las cosas, cuando en la realidad la podemos diferenciar de muchas maneras. Una es la realidad de deidad, cosas. Cuando se refiere a las cosas, se refiere a lo que es material, a los objetos. Y Dios sostiene el control de los objetos, la isla del paraíso. Y cuando habla de nuevos mundos, entendemos que se refiere a mundos de habitación humana. Por eso Él envía a sus diferentes hijos y nietos y bisnietos, seres que nos hacen, envía esos mundos para protegernos a todos. Eso es parte de la divinidad de la creación. Y lógicamente que nos sostiene a los seres espirituales, nos coordina a través del circuito espiritual del Hijo Eterno y original. Y cuando se refiere a los reinos cuajados de estrellas ocupados, se refiere entonces a todos esos lugares de habitación de seres. El espacio ocupado va desde la periferia del paraíso, incluye las 21 esferas que rodean el paraíso, abona los cuerpos oscuros, los 7 superuniversos y los 4 niveles del espacio exterior. Hasta allí llega el espacio ocupado. Hay espacio vacío o no ocupado. Eso era lo que quería agregar. Gracias. El Padre Universal no se ha retirado de la dirección de los universos. No es una deidad inactiva. Si Dios se retirara como sostén actual de toda la creación, se produciría inmediatamente un derrumbamiento universal. Exceptuando a Dios, no existiría nada que pudiera calificarse de realidad. En este mismo momento, así como durante las épocas lejanas del pasado y en el eterno futuro, Dios continúa sosteniendo.
El alcance divino se extiende por todo el círculo de la eternidad. Al universo no se le da cuerda como a un reloj para que ande durante cierto tiempo y luego deje de funcionar. Todas las cosas se renuevan constantemente. El Padre derrama sin cesar energía, luz y vida. El trabajo de Dios es tangible así como espiritual. Extiende el norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra en la nada. Un ser de mi orden es capaz de descubrir una armonía última y de detectar una coordinación trascendental y profunda en los asuntos rutinarios de la administración universal. Muchas cosas que parecen inconexas y fortuitas para la mente mortal aparecen ordenadas y constructivas para mi comprensión. Pero suceden muchas cosas en el universo que no comprendo plenamente. He estudiado durante mucho tiempo y estoy más o menos familiarizado con las fuerzas, las energías, las mentes, las morontias, los espíritus y las personalidades reconocidas de los universos locales y de los superuniversos. Tengo una comprensión general de cómo funcionan estos agentes y personalidades y conozco íntimamente los trabajos de las inteligencias espirituales acreditadas del gran universo. A pesar de mi conocimiento de los fenómenos de los universos, me enfrento constantemente con reacciones cósmicas que no puedo comprender plenamente. Encuentro continuamente confabulaciones aparentemente fortuitas de interasociaciones de fuerzas, energías, intelectos y espíritus que no puedo explicar de manera satisfactoria. Soy enteramente competente para descubrir y analizar el funcionamiento de todos los fenómenos que se derivan directamente de la actividad del Padre Universal, del Hijo Eterno, del Espíritu Infinito y en gran medida de la Isla del Paraíso. Mi perplejidad aparece cuando me encuentro con lo que aparece ser la actuación de sus misteriosos coordinados, los tres absolutos de potencialidad. Estos absolutos parecen reemplazar la materia, trascender la mente y sobrevenir al espíritu. Me siento constantemente confundido y a menudo perplejo debido a mi incapacidad para comprender estas complejas operaciones que atribuyo a la presencia y a la actividad del absoluto incalificado, del absoluto de la deidad y del absoluto universal. Estos absolutos deben ser las presencias no plenamente reveladas fuera en el universo que, en lo referente a los fenómenos de la potencia espacial y a la función de otro superúltimo, hacen que a los físicos, a los filósofos e incluso a las personas religiosas les resulta imposible predecir con certeza de qué manera los orígenes primordiales de la fuerza, del concepto del espíritu, reaccionarán a unas demandas efectuadas en una situación de realidad compleja que implican ajustes supremos y valores últimos. Existe también una unidad orgánica en los universos del tiempo y del espacio que parece servir de base a toda la estructura de los acontecimientos cósmicos. Esta presencia viviente del Ser Supremo en evolución, esta inmanencia de incompleto proyectado se manifiesta inexplicablemente de vez en cuando mediante lo que parece ser una coordinación asombrosamente fortuita de acontecimientos universales aparentemente no relacionados entre sí. Debe tratarse de la función de la providencia, el ámbito del Ser Supremo y del actor conjunto. Me inclino a creer que este extenso control, generalmente imposible de reconocer, que coordina e interasocia todas las fases y formas de la actividad universal, es el que hace que esta mezcla variada y en apariencia desesperadamente confusa de fenómenos físicos, mentales, morales y espirituales trabaje tan infaliblemente para la gloria de Dios y para el bien de los hombres y de los ángeles. Pero en un sentido más amplio, los accidentes aparentes del cosmos forman parte, sin duda, del drama finito de la aventura espacio-temporal del infinito, en su eterna manipulación de los absolutos. ¿Quieren que prosiga con el punto número 2? Dios y la naturaleza.
¿Me escuchan bien ustedes ahí? Sí, sí, correcto. Gracias. Sí. Gracias. Sí, muy bien. La naturaleza es, en un sentido limitado, la constitución física de Dios. Eso se comprende perfectamente. Correcto. El comportamiento o la acción de Dios se encuentra atenuado y provisionalmente modificado por los planes experimentales y las configuraciones evolutivas de un universo local, una constelación, un sistema o un planeta. Dios actúa de acuerdo con una ley bien definida, invariable e inmutable en todo el extenso universo maestro, pero modifica las pautas de su acción para poder contribuir al comportamiento coordinado y equilibrado de cada universo, constelación, sistema, planeta y personalidad, de conformidad con los objetivos, las intenciones y los planes locales de los proyectos finitos de desarrollo evolutivo. Por eso la naturaleza, tal como la comprende el hombre mortal, presenta la base subyacente y el trasfondo fundamental de una deidad invariable y de sus leyes inmutables, las cuales son modificadas, fluctúan y experimentan trastornos debidos al funcionamiento de los planes, los objetivos, las configuraciones y las condiciones locales que las fuerzas y las personalidades del universo local, de la constelación del sistema y del planeta han introducido y están llevando a cabo. Por ejemplo, las leyes de Dios que han sido ordenadas para Nevadón son modificadas por los planes establecidos por el Hijo Creador y el espíritu creativo de este universo local. Y además de todo esto, el funcionamiento de estas leyes ha sufrido la influencia adicional de los errores, las negligencias y las insurrecciones de ciertos seres residentes en vuestro planeta y que pertenecen a vuestro propio sistema planetario de Satania. Correcto. La naturaleza es la resultante espacio-temporal de dos factores cósmicos. En primer lugar, la inmutabilidad, la perfección y la rectitud de la deidad del paraíso. Y en segundo lugar, los planes experimentales, los desatinos de ejecución, los errores insurreccionales, el desarrollo incompleto y la sabiduría imperfecta de las criaturas extraparadisíacas, desde las más elevadas hasta las más humildes. La naturaleza contiene, por tanto, un hilo de perfección uniforme, invariable, majestuoso y maravilloso que proviene del círculo de la eternidad, pero en cada universo, en cada planeta y en cada vida individual, esta naturaleza se encuentra modificada, atenuada y quizás desfigurada debido a los actos, los errores y las deslealtades de las criaturas de los sistemas y de los universos evolutivos. Por eso la naturaleza ha de estar siempre de humor cambiante, además de ser caprichosa, aunque en el fondo sea estable, y varíe de acuerdo con los procedimientos operativos de un universo local. La naturaleza es la perfección del paraíso dividida por el estado incompleto, el mal y el pecado. De los universos inacabados. Este cociente expresa así a la vez lo perfecto y lo parcial, lo eterno y lo temporal. La evolución continúa, modifica la naturaleza mediante el aumento del contenido de la perfección
paradisíaca y la disminución del contenido del mal, del error y de la falta de armonía de la realidad relativa. Qué profundo ese párrafo. Dios no está personalmente presente ni en la naturaleza ni en ninguna de las fuerzas de la naturaleza, porque el fenómeno de la naturaleza es la superposición de las imperfecciones de la evolución progresiva y a veces de las consecuencias de una rebelión insurreccional sobre los fundamentos paradisíacos de la ley universal de Dios. Tal como aparece en un mundo como Urantia, la naturaleza no puede ser nunca la expresión adecuada, la verdadera representación, el fiel retrato de un Dios omnisapiente e infinito. En vuestro mundo, la naturaleza representa las leyes de la perfección atenuadas por los planes evolutivos del universo local. ¿Qué parodia adorar la naturaleza porque esté impregnada de Dios en un sentido limitado y restringido? Porque sea una fase del poder universal y por lo tanto del poder divino. La naturaleza es también una manifestación de los procesos inacabados, incompletos e imperfectos del desarrollo, del crecimiento y del progreso de un experimento universal en la evolución cósmica. Los defectos aparentes del mundo natural no indican ningún defecto correspondiente de ese tipo en el carácter de Dios. Las imperfecciones que se observan son más bien las simples detenciones inevitables que se producen durante la exposición de la bobina siempre en movimiento de la película infinita. Qué fuerte. Estas mismas interrupciones, defectos de la continuidad, de la perfección, son las que hacen posible que la mente finita del hombre material capte un vislumbre fugaz de la realidad divina en el tiempo y el espacio. Las manifestaciones materiales de la divinidad solo parecen defectuosas para la mente evolutiva del hombre, porque el hombre mortal insiste en mirar los fenómenos de la naturaleza con los ojos físicos, con la visión humana sin la ayuda de la mota morontial o de la revelación, que son sus sustitutos compensatorios en los mundos del tiempo. Y la naturaleza está desfigurada. Su hermoso rostro está marcado, sus rasgos están marchitos por la rebelión, la mala conducta y los pensamientos erróneos de las miríadas de criaturas que forman parte de la naturaleza, pero que han contribuido a desfigurarla en el tiempo. La naturaleza no es Dios. La naturaleza no es un objeto de adoración. Sí. Bueno, el documento para mí queda claro, gracias por la atención de todos. Para mí, pero si hay que esclarecerlo, adelante, por favor, si algo nos interpretó. ¿Me oyen? ¿Sí? Perfecto. Bueno, me parece una sección bastante esclarecedora e interesante, porque observemos que nos está haciendo una diferenciación entre lo que es la naturaleza, el ambiente que nos rodea, el ambiente donde nos desarrollamos, el ambiente donde vivimos y tenemos nuestro ser, utilizando palabras de los reveladores. El hombre primitivo en la antigüedad adoró la naturaleza y algunas manifestaciones de la naturaleza, los animales. Aún en día encontramos rasgos de esa conducta en grupos que tienen que ver con la santería y con otras
formas de creencia respetables, pero que nosotros no compartimos. Es muy importante entonces tener claro eso, que la naturaleza no es un objeto de adoración, no es Dios, es un reflejo de Dios, y que las imperfecciones que vemos ahora en nuestro mundo, y llámense imperfecciones, las tales, a la cantidad de enfermedades que sufrimos, a nuestra forma de pensar, de ver el mundo, todas estas situaciones tienen su origen en la rebelión de Lucifer y el desacato de nuestro príncipe planetario al sumarse a la rebelión, así como a la caída adánica, eh, perdiendo en ese caso pues el material genético que estaba destinado a crear una raza fuerte en cuanto a las enfermedades y demás padecimientos físicos. Eso era lo que quería agregar. Gracias. Gracias, Jairo. Muy claro. Claro, claro, muchas gracias. ¿Quién continúa? Carlos, ¿querés leernos el próximo párrafo, el carácter invariable de Dios? Sí, cómo no, si quieren, sí. Adelante, muy bien. Bueno, Jairo, después te toca a vos. Con todo gusto. Gracias. A ver. Ok, parte 3, el carácter invariable de Dios. El hombre ha creído durante demasiado tiempo que Dios se parecía a él. Dios no tiene, no ha tenido nunca y nunca tendrá celos del hombre o de cualquier otro ser del universo de universos. Sabiendo que el Hijo Creador tenía la intención de hacer del hombre la obra maestra de la creación planetaria, el soberano de toda la tierra, cuando ve que su ser se encuentra dominado por sus propias pasiones más bajas, el espectáculo de verlo doblegado ante los ídolos de madera, de piedra, de oro y de su ambición egoísta, estas sórdidas escenas incitan a Dios y a sus hijos a estar celosos por el hombre, pero nunca del hombre. El Dios eterno es incapaz de cólera y de ira, en el sentido de estas emociones humanas, y tal como el hombre comprende estas reacciones. Estos sentimientos son mezquinos y despreciables. Apenas son dignos de ser llamados humanos, y mucho menos divinos. Estas actitudes son totalmente ajenas a la naturaleza perfecta y al carácter misericordioso del Padre Universal. Una gran parte de las dificultades que tienen los mortales de Urantia para comprender a Dios se debe a las consecuencias trascendentales de la rebelión de Lucifer y de la traición de Caligastia. En los mundos no aislados por el pecado, las razas evolutivas son capaces de hacerse unas ideas mucho mejores sobre el Padre Universal. Sufren menos confusión, deformación y perversión de sus conceptos. Dios no se arrepiente de nada de lo que ha hecho antes, de lo que hace ahora o de lo que hará en el futuro. Es omnisapiente, así como omnipotente. La sabiduría del hombre surge de las pruebas y de los errores de la experiencia humana. La sabiduría de Dios consiste en la perfección incalificada de su perspicacia universal infinita, y este preconocimiento divino dirige eficazmente su libre albedrío creativo. El Padre Universal nunca hace nada que produzca tristeza o pesar posteriormente, pero las criaturas volitivas que han sido planeadas y creadas por sus personalidades creadoras en los universos exteriores efectúan elecciones desacertadas y a veces producen emociones de divina tristeza en la personalidad de sus padres creadores. Pero aunque el Padre no comete errores, ni tiene penas, ni experimenta tristezas, es un ser con un afecto de padre, y su corazón se aflige indudablemente cuando sus hijos no logran alcanzar los niveles espirituales que son capaces de conseguir con la ayuda que les ha sido proporcionada tan abundantemente mediante los planes de consecución espiritual y las políticas universales para la ascensión de los mortales. La bondad infinita del Padre se encuentra más allá de la comprensión de la mente finita del tiempo.
De ahí que deba proporcionarse siempre un contraste con el mal relativo, no con el pecado, para mostrar efectivamente todas las fases de la bondad relativa. La perspicacia imperfecta de los mortales solo puede discernir la perfección de la bondad divina, porque ésta se halla en una asociación de contraste con la imperfección relativa en las relaciones del tiempo y la materia en los movimientos del espacio. El carácter de Dios es infinitamente superhumano. Por eso, esta naturaleza de la divinidad ha de ser personalizada como en los hijos divinos, antes incluso de que pueda ser captada mediante la fe por la mente finita del hombre. Continúo. Excelente, excelente. Perfecto. No sé si alguien quiere comentar algo. Iríamos al punto 4, la comprensión de Dios. Sí, Sam. léalo usted, Jairo. Sí, yo lo leo para que vayamos rotándonos sección. Correcto. Ok. Perfecto. ¿Sí me oyen todos? ¿Sí? Correcto, correcto. Sí. Perfecto. Bueno. Gracias. Comencemos entonces. La comprensión de Dios, sección 4 del 4. La comprensión. Dios es el único ser, todo el universo de universos, y no tiene exterior ni más allá, ni pasado ni futuro. Dios es energía intencional, espíritu creador y voluntad absoluta. Y estos atributos existen por sí mismos y son universales. Aquí el revelador utiliza el término estacionario. Ese término es utilizado en el libro de Urantia para indicar que ya no habrá más otros seres de esa misma serie, otros seres como él. Por eso es estacionario. Hay un solo Dios, es el único, no hay otro ni habrá otro Dios como Padre universal, fuente y centro. Puesto que Dios existe por sí mismo, es absolutamente independiente. La identidad misma de Dios es contraria al cambio. Yo, el Señor, no cambio. Dios es inmutable, pero hasta que no alcancéis el estado paradisíaco, ni siquiera podréis empezar a comprender simplicidad a la complejidad, de la identidad a la variación, de la quietud al movimiento, de la infinidad a la finitud, de lo divino a lo humano y de la unidad a la dualidad y a la Trinidad. Dios puede modificar así las manifestaciones de su absolutidad, porque la inmutabilidad divina no es movilidad. Dios tiene voluntad. Dios es voluntad. Con respecto a este párrafo, los reveladores nos dicen la división, la separación, solamente existe en la mente, las mentes creadas en el tiempo, que para la eternidad pues no hay división, para la eternidad no ha habido rebelión en los 67 mundos afectados por esto local de Nevadón. En la eternidad Dios es uno, aunque en el tiempo y para las criaturas del tiempo tenga esa cantidad de manifestaciones, se manifieste como el Hijo Eterno y Original, como el Espíritu Infinito, se manifieste a través de todos los hijos creados por el Espíritu Infinito y todos los seres que y axonitos, porque hay seres axonitos en la actualidad, tales como los arquitectos del universo maestro y otros seres que se mencionan en el libro. Y por eso Dios nosotros concebimos a Dios como unidad, lo concebimos como dualidad, el Hijo y el Padre y el Hijo, y como triunidad. Observemos que no es lo mismo que Trinidad.
Una triunidad está formada por los absolutos, actuando como absolutos. Dios, el Hijo eterno y original y el Espíritu infinito tienen la cualidad de poder actuar como personas, como deidades y como absolutos. Cuando ellos actúan como unen con es unión de deidad, pero cuando se unen para cumplir una función en el cosmos, cuando se unen como absolutos, entonces forman una triunidad. Eso era lo que quería establecer allí, esa diferenciación entre triunidad y trinidad. Pasamos al siguiente párrafo. Dios es el ser que se determina absoluta de acciones en el universo, salvo aquellas que se impone a sí mismo y los actos de su libre albedrío solo están condicionados por aquellas cualidades divinas y aquellos atributos perfectos que caracterizan de manera inherente su naturaleza eterna. Por eso la relación de Dios con el universo es la de un ser más, la de un libre albedrío de infinita creatividad. Ese Dios vengativo, ese Dios cruel, ese Dios que condenaba a los seres mortales a castigos y a pecados y los condenaba hasta la séptima generación, ese es el Dios producto de una época en la evolución del ser humano. Obedeció, pero en la actualidad es una concepción que está ya superada y mejor aún expuesta en esta quinta revelación. Seguimos con el siguiente párrafo. El absoluto Padre es el creador del universo central y perfecto. Eso es el paraíso. Eso incluye el paraíso. Y el Padre de todo. Recordemos que están los creadores supremos y todos aquellos seres que tienen la facultad de crear seres y cosas. Dios comparte con el hombre y con otros seres de la personalidad, la bondad y otras muchas características, pero la infinidad de voluntad es solo suya. Dios solo está limitado en de su naturaleza eterna y por los dictados de su sabiduría infinita. Dios solo elige personalmente aquello que es infinitamente perfecto. De ahí la perfección celestial del universo central. Y aunque los hijos creadores comparten plenamente su divinidad e incluso algunas fases de su absolutidad, no están limitados por esa sabiduría final que dirige la voluntad infinita del Padre. En consecuencia, el libre albedrío creativo se vuelve incluso más activo, totalmente divino y casi último, sino absoluto a la orden de filiación de los Migueles. Aquí quisiera detenerme un momento y último, normalmente se están refiriendo a los seres axonitos, a las creaciones que están por desarrollarse en los 4 niveles del espacio exterior, a todo aquello que ha sido eventuado. Y cuando se refieren o utilizan el término supremo, por lo general se refieren a todo lo que es finito, a los 7 superuniversos, y cuando se refieren al absoluto, pues se están refiriendo eh, a aquellas realidades que aún no se han creado, que son factibles de crearse, pero que serán más que axonitas y menos que absolutas. Continúo. Ajá. En consecuencia, el libre creativo se vuelve incluso más activo, totalmente divino y casi último, casi axonito, y si no absoluto, en la orden de filiación de los Migueles. Cuando los hijos Migueles
alcanzan la séptima etapa, logran su séptima donación, los reveladores nos dicen que comienzan a desarrollar potenciales o liberan axonitos. El Padre es infinito y eterno, pero negar la posibilidad de que pueda limitarse voluntariamente a sí mismo, concepto mismo de su absolutidad volitiva, es decir, de su capacidad absoluta para decidir, para tomar acciones. Continúo con el siguiente párrafo. Impregna cada uno de los 7 niveles de la realidad universal. Bueno, se habla de 7 niveles del axonito, se habla de 6 eras universales, se desconoce la séptima. Los 7 niveles de la realidad universal, pues, no sé, no tengo un concepto claro cuál es este nivel universal. ¿Se referirá a los círculos de logro experiencial de las criaturas? Realmente no lo sé. Uno de ustedes puede opinar al respecto. Al finalizar el párrafo, se lo agradezco. La totalidad de esta naturaleza absoluta está sujeta a la relación entre el Creador y su familia universal de criaturas. Caracterizar a la justicia trinitaria en el universo de universos, pero en todas sus extensiones, pero en todas sus extensas relaciones familiares con las criaturas del tiempo, el Dios de los universos está gobernado por el sentimiento divino. En primer y en último lugar, eternamente, el Dios infinito es un de todos los títulos posibles con los que podría ser conocido de manera apropiada, se me ha encargado de describir al Dios de toda la creación como el Padre Universal. No sé si tienen algo que opinar sobre estos 7 niveles de la realidad universal. No los conozco o tengo dudas. Posiblemente se refiere a los 7 niveles en que funciona la deidad. Eso está en el capítulo, en la sección 1 del prólogo, donde dice, la deidad funciona en niveles personales, prepersonales y superpersonales. La deidad total es funcional en los 7 niveles siguientes. Probablemente se refiere a eso, no estoy muy seguro. El nivel asociativo, el nivel creador, el nivel evolutivo, el nivel supremo y el nivel último. Posiblemente se refiera a esos 7 niveles. No sé si tienen algún comentario. ¿Me oyen? Perfecto. Perfecto, Jairo. No. En Dios Padre, las acciones de libre albedrío no están dirigidas por el poder ni guiadas por el solo intelecto. La personalidad divina se puede definir como que consiste en un espíritu y se manifiesta a los universos como amor. Por eso, en todas sus relaciones personales con las personalidades de las criaturas de los universos, la fuente centroprimera es siempre y consecuentemente un Padre amoroso. Dios es un Padre en el sentido más elevado del término. Está eternamente motivado por el idealismo perfecto del amor divino. Y esta tierna naturaleza encuentra su expresión más poderosa. Amado. Parte de ese amor nos lo entrega el Padre Universal cuando encomienda a sus hijos que se donen 7 veces en semejanza de sus criaturas para transmitirnos ese amor y profundizar más en la naturaleza de cada uno de esos órdenes de criaturas.
En la ciencia, Dios es la causa primera. En la religión, el Padre universal y amoroso. En la filosofía, el único ser que existe por sí mismo, no dependiendo de ningún otro ser para existir, pero que confiere benéficamente la realidad de la existencia a todas las cosas y a todos los demás seres. Mostrar que la causa primera de la ciencia y la unidad existente por sí misma de la filosofía son el Dios de la religión, misericordia y de bondad, y empeñado en llevar a cabo la supervivencia eterna de sus hijos terrestres. Con respecto a esta última expresión, los hijos creadores dentro de los de partir del paraíso para iniciar sus universos locales, pues está una disposición que cada hijo creador debe hacer hasta lo último, hasta lo humanamente imposible para que no se pierda ninguna de sus criaturas. Tal vez a esto se deba que aún no se haya decretado la extinción de la personalidad y de algunos de los disidentes que aún no se han acogido o no se acogieron al creador antes de su última donación. Es posible que eso sea así, eso se nos ocurre pensar. Siguiente párrafo. Anhelamos el concepto del infinito. Es importante resaltar que cuando en el libro de Urantia aparece la mayúscula, se está refiriendo al Padre Universal. Y cuando aparece infinito con letra minúscula, pues se está refiriendo a la creación, de manera impersonal. Iniciamos. Anhelamos el concepto del infinito, pero adoramos la idea experiencia de Dios, es decir, la idea de un en cualquier momento y lugar los factores de personalidad y de divinidad en de la deidad. La conciencia de llevar una vida humana victoriosa en la tierra nace de esa fe de la criatura, que cuando se enfrenta con el terrible espectáculo de las limitaciones humanas, se atreve a un episodio recurrente de la existencia, declarando infaliblemente: no pueda hacer esto, alguien vive en mí que puede hacerlo y lo hará. Una parte del absoluto Padre del universo de universo. Esa es la victoria que triunfa sobre el mundo, sobre vuestra fe. Aquí quería, aquí quería comentar el revelador utiliza absoluto Padre. Eso nos indica que probablemente el Padre Universal esté actuando allí como absoluto y como Padre a la vez en esa relación con criaturas y las cosas del universo de los universos. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Gracias, Jairo. Gracias. Fíjate la terminación del documento 4, ¿no? Qué oración tan célebre que dice: aunque yo no pueda hacer esto, alguien vive en mí que puede hacerlo y lo hará. Se refiere a eso, a que vos, ¿qué sugerís? ¿Que eso lo dice el revelador o que un ser humano deduzco esta oración y los reveladores la transfieren? ¿Me entendés la pregunta o no? La inquietud. Sí, completamente. De acuerdo a la expresión de acuerdo a la expresión de allí, como está escrito, se da a entender que es un ser finito, pues un ser humano, porque no está entre comillas, no está citado entre comillas como en otras, y eso es lo que me parece. Y lo que está citado entre comillas
que es la última expresión, la última oración, pues ya eso es tomado de una tercera persona. Yo pienso que esa expresión, aunque yo no pueda hacer esto, vive en mí, que puede hacer y lo hará, es una expresión que corresponde a un ser finito, posiblemente un ser humano de nuestro universo local. Gracias, gracias. Amén. Yo sentí eso. Amén. Miriam. Quinto, ideas erróneas sobre Dios. La tradición religiosa es la historia imperfectamente conservada de las experiencias de los hombres que conocían a Dios en las épocas pasadas. Pero estos relatos son poco fiables como guías para llevar una vida religiosa o como fuentes de información verídica sobre el Padre Universal. Estas creencias antiguas han sido invariablemente alteradas por el hecho de que el hombre primitivo era un creador de mitos. Una de las mayores fuentes de confusión en Urantia acerca de la naturaleza de Dios proviene de que vuestros libros sagrados no han logrado distinguir claramente entre las personalidades de la Trinidad del Paraíso ni entre la deidad del Paraíso y los creadores y administradores de los universos locales. Durante las dispensaciones pasadas, en las que existía una comprensión parcial, vuestros sacerdotes y profetas no lograron diferenciar claramente entre los príncipes planetarios, los soberanos de los sistemas, los padres de las constelaciones, los hijos creadores, los gobernantes de los superuniversos, el Ser Supremo y el Padre Universal. Muchos mensajes de personalidades subordinadas, tales como los portadores de vida y diversas órdenes de ángeles, han sido presentados en vuestros escritos como procedentes de Dios mismo. El pensamiento religioso urantiano confunde todavía las personalidades asociadas de la deidad con el propio Padre Universal, de manera que todos están incluidos bajo una misma denominación. Los habitantes de Urantia continúan sufriendo la influencia de los conceptos primitivos sobre Dios. Los dioses que se comportan de manera violenta en la tormenta, que hacen temblar la tierra en su cólera y fulminan a los hombres en su ira, que inflige el juicio de su descontento en las épocas de escasez y de inundaciones. Estos son los dioses de la religión primitiva, no son los dioses que viven y gobiernan en los universos. Estos conceptos son una reliquia de los tiempos en que los hombres suponían que el universo estaba dirigido y dominado por los caprichos de estos dioses imaginarios. Pero el hombre mortal empieza a darse cuenta de que vive en un universo de ley y de órdenes relativos en lo que se refiere a la política y a la conducta administrativa de los creadores supremos y de los controladores supremos. La idea bárbara de apaciguar a un Dios enojado, de hacerse propicio a un Señor ofendido, de obtener los favores de la deidad mediante sacrificios y penitencias e incluso por medio del derramamiento de sangre, representa una religión totalmente pueril y primitiva, una filosofía indigna de una época iluminada por la ciencia y la verdad. Estas creencias son completamente repulsivas para los seres celestiales y los gobernantes divinos que sirven y reinan en los universos. Es una afrenta a Dios creer, sostener o enseñar que hace falta derramar sangre inocente para ganar su favor o desviar una cólera divina ficticia. Los hebreos creían que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de los pecados. No se habían liberado de la antigua idea pagana de que solo la vista de la sangre podía apaciguar a los dioses, que aunque Moisés había realizado un progreso notable cuando prohibió los sacrificios humanos y los sustituyó por los sacrificios ceremoniales de animales, apropiados para la mentalidad primitiva de sus seguidores que eran beduinos infantiles. La donación de un hijo paradisíaco en vuestro mundo fue inherente a la situación de cierre de una era planetaria. Fue inevitable y no era obligatoria para conseguir el favor de Dios. También dio la casualidad de que esta donación fue el acto final personal de un hijo creador en su larga aventura por lograr la soberanía experiencial de su universo. La enseñanza de que el corazón paternal de Dios, en toda su frialdad y dureza austeras,
Era tan insensible a las desgracias y tristezas de su criatura que su tierna misericordia no podía manifestarse hasta que viera a su Hijo irreprochable sangrar y morir en la cruz del Calvario. Qué parodia del carácter infinito de Dios. Pero los habitantes de Urantia han de encontrar la manera de liberarse de estos antiguos errores y de estas supersticiones paganas respecto a la naturaleza del Padre Universal. La revelación de la verdad sobre Dios está empezando a aparecer, y la raza humana está destinada a conocer al Padre Universal en toda esa belleza de carácter y ese encanto de atributos que fueron tan magníficamente presentados por el Hijo Creador que residió en Urantia como Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Presentado por un consejero divino de Uerza. Excelente. Excelente, muy bueno. Excelente párrafo. Sí. Magnífico, la verdad. ¿Lees vos, Mario? Les quiero comentar nada más, por ahí voy y vengo, porque está toda mi familia, vinieron a cenar, es el cumpleaños de mi mamá, ya está con sus 93 años, entonces estamos de reunión familiar y por ahí no encuentran algo y tengo que ir a auxiliarlos. Okay. Bueno, hermano. Bueno, felicitaciones. Gracias. Entonces. Sí, una bendición, imagínate. Sí. 93 Bastante. añitos. 93, imagínate. Toda una vida. Documento 5. Las relaciones de Dios con los individuos. Si la mente finita del hombre es incapaz de comprender cómo un Dios tan grande y tan majestuoso como el Padre Universal puede descender de su residencia eterna de perfección infinita para fraternizar con las criaturas humanas individuales, entonces ese intelecto finito debe basar su seguridad de comunión divina en la verdad del hecho de que un fragmento real del Dios viviente reside en el intelecto de cada mortal de Urantia, provisto de una mente normal y de una conciencia moral. Los ajustadores del pensamiento interiores son una parte de la deidad eterna del Padre paradisíaco. El hombre no tiene necesidad de ir más allá de su propia experiencia interior, donde el alma contempla la presencia de esta realidad espiritual para encontrar a Dios y de tratar de comulgar con Él. Mario, me gustaría hacer un comentario. Adelante. Ok, perfecto. Aquí hay algo muy importante. Dice, el hecho de que un fragmento real de Dios viviente reside en el intelecto de cada mortal. Eso es muy importante tenerlo claro. Reside en el intelecto. Se dice que reside en el nivel supraconsciente de ese intelecto, de esa mente. No tiene un lugar físico en el cuerpo, no ocupa un lugar físico. Lo otro que dice de cada mortal provisto de una mente normal. Una mente normal es aquella mente influenciada por los 7 espíritus ayudantes de la mente, que tiene la capacidad de recepción de los 7 espíritus ayudantes de la mente y de una conciencia moral, es decir, de una mente que diferencia entre el bien y el mal. Esa es la conciencia moral, la parte de nosotros que nos permite diferenciar entre el bien y el mal, lógicamente tomar nuestras decisiones morales. Tomar nuestras decisiones morales implica decidirnos por el bien en presencia del mal. Eso era lo que quería comentar, Mario. Gracias.
Dios ha distribuido la infinidad de su naturaleza eterna en todas las realidades existenciales de sus 6 coordinados absolutos, pero en cualquier momento puede establecer un contacto directo y personal con cualquier parte o fase o tipo de creación por mediación de sus fragmentos prepersonales. Y el Dios eterno también se ha reservado la prerrogativa de conceder la personalidad a los creadores divinos y a las criaturas vivientes del universo, mientras que además se ha reservado la prerrogativa de mantener un contacto directo y paternal con todos estos seres personales a través del circuito de la personalidad. Mario, ¿me No, permites un comentario? sí, nos amplías. La primera expresión, Dios ha distribuido la infinidad, aquí infinidad está con minúscula, de su naturaleza eterna en todas las realidades existenciales de sus 6 coordinados absolutos. Los 6 coordinados absolutos son los 6 restantes. La segunda fuente y centro, la tercera fuente y centro, el absoluto de la deidad, el absoluto indicado, el absoluto universal y el absoluto isla del paraíso. Eso quiere decir entonces que para la mente finita Dios fue primero y los surgieron después, aunque los reveladores nos dicen que estos son hechos acaecidos a la misma vez, que son simultáneos, pero nosotros para nuestra mejor comprensión podríamos verlo de esa agregar. Si quieren continúo. Sí, continúas tú, después Carlos y Rita, que se acaba de sumar. Gracias. Rita, bienvenida Rita. Ok, seguimos con la sección 1, estábamos leyendo la introducción con la sección 1, el camino de acceso a Dios. Dice así, la infinidad de las criaturas finitas para acercarse al Padre infinito no es inherente a la actitud distante del Padre, sino a la finitud y a las limitaciones materiales de los seres creados, lo que impide que nosotros veamos a Dios, distancia que está Dios de nosotros, sino nuestras propias limitaciones como seres finitos. La magnitud de la diferencia espiritual entre la alta personalidad que existe en el universo y los grupos inferiores de inteligencias creadas es inconcebible. Bueno, eso resalta a la vista. Si a los tipos de inteligencias les fuera posible ser transportados instantáneamente ante la presencia del Padre mismo, no sabrían que se encuentran allí. Se hallarían allí tan inconscientes de la presencia del Padre Universal como donde se encuentran ahora. El hombre mortal tiene por delante un larguísimo camino antes de que pueda solicitar de manera coherente y dentro de lo posible la presencia paradisíaca del Padre Universal. El hombre ha de ser trasladado espiritualmente muchas veces antes de que pueda alcanzar un plano que le proporcione la visión adecuada para ver siquiera a uno solo de los 7 espíritus maestros o 7 espíritus rectores. Esa distancia que nos separa es imposible de flanquear, de lograr. Y el Padre Universal en su infinita misericordia nos ha tendido un camino, una vía para llegar a conocerle gradualmente hasta el día en que estemos ante su presencia en el paraíso. Y ese camino, esa vía, esa escalera que ha tendido el Padre Universal es supremo. Cuando conocemos cada una de las 7, Dios el séptuple,
Cuando conocemos cada una de las 7 fases de Dios, en ese momento estamos conociendo lo que del Padre se manifiesta en cada una de esas deidades. Y de esta manera vamos conociendo, aumentando nuestro conocimiento gradual del Padre. Después que hemos recorrido los 1.000 millones de mundos de Abona y hemos cumplido satisfactoriamente la aventura de la deidad, hemos llegado al 5.º círculo de mundos de Abona, pues periódicamente recibimos para ir al paraíso con el fin de que nos vayamos familiarizando con debemos tener allí con la adoración, la oración, la forma de comportarnos, de pensar, todo aspecto de los cuales nos hablan los reveladores. Y lógicamente cuando el revelador nos dice que el hombre ha de ser trasladado espiritualmente, a ello se refiere al transporte seráfico. Nosotros en transporte seráfico a través de los mundos morontiales, los mundos espirituales, hasta llegar al paraíso. Eso era lo que quería comentar al respecto. Continúo con si alguno tiene algo que agregar, por favor, con todo gusto. Continúo con el siguiente párrafo. Nuestro Padre no se oculta, no se encuentra en un retiro. Utilizado los recursos de su sabiduría divina en un esfuerzo sin fin por revelarse a los hijos de sus dominios universales. La majestad de su amor lleva unidas una grandeza infinita y una generosidad inexpresable que le inducen a anhelar asociarse con cada ser creado que pueda comprenderlo, amarlo. Por consiguiente, vuestras limitaciones inherentes, inseparables de vuestra personalidad finita y de vuestra existencia material, son las que determinan el momento, el lugar y las circunstancias en que podréis alcanzar la meta del viaje de la ascensión humana y encontraros en presencia del Padre en el centro de las cosas. Como lo dice el revelador, todo depende de nosotros, de nuestra voluntad, de querer encontrar a Dios, de decidirnos en cada momento de nuestras vidas por el bien y no por el mal. Eso es de tomar nuestras decisiones morales en cada instante de nuestras vidas, de ir creando alma en cada aspecto, de ese conjunto de decisiones, pues depende que nuestro acercamiento al Padre sea más rápido o más lento o se ralentice, se retarde un poco más. Continúo con el siguiente párrafo. Aunque para acercaros a la presencia del Padre en el paraíso debéis elevados de la progresión espiritual. Deberíais regocijaros en el reconocimiento de la posibilidad siempre presente de poder comulgar inmediatamente con el Espíritu otorgado por el Padre, el ajustador del pensamiento, tan íntimamente asociado con vuestra alma interior y con vuestro yo, el alma interior de naturaleza morontial y la mente que coopera, esa mente que busca a Dios para espiritualizarse y erradicar la marca de la bestia, erradicar el ego de nuestras mentes. Continúo. Los mortales de los mundos del tiempo y del espacio, innatas y en sus dones intelectuales, pueden disfrutar de entornos excepcionalmente favorables para el avance social y el progreso moral, o pueden sufrir la carencia de casi toda ayuda humana para cultivarse y avanzar
supuestamente en las artes de la civilización, pero las posibilidades para la ascensión son iguales para todos. Los niveles crecientes de perspicacia espiritual y de significados cósmicos se alcanzan con absoluta independencia de todos los diferentes, de todos los diferenciales sociomorales de los entornos materiales diversificados de los mundos. Esto es cierto, aunque acá en el mundo material veamos que hay personas que tienen posibilidades económicas que otras, mayores niveles intelectuales que otras, esas ventajas aparentes solamente persisten en el plano físico de natividad, nuestra primera vida. Ya en los mundos moronciales del sistema todos tendremos las mismas ayudas, las mismas oportunidades, y todo dependerá de nuestra voluntad para el avance espiritual a través de los mundos moronciales y los mundos espirituales de los sistemas menor, mayor y el universo central. Siguiente párrafo, o leemos el siguiente párrafo. Por mucho que difieran los mortales de Urantia en sus habilidades y en sus dones intelectuales, sociales, económicos e incluso morales, no olvidéis que su dotación espiritual es uniforme y única. Todos disfrutan de la misma presencia divina del Padre y todos gozan del mismo privilegio de poder buscar una íntima comunicación personal con este espíritu de origen divino, mientras que todos pueden elegir igualmente aceptar las directrices espirituales uniformes de estos monitores misteriosos. Bueno, eso refuerza el párrafo anterior que nos indica que no importa las que haya en nosotros como seres humanos, la dotación espiritual y las oportunidades pues son las mismas para todos. Dios no hace diferencia de sus hijos. El Padre Universal no hace diferencia de sus hijos. Los hijos creadores no hacen diferencia de sus hijos. Todos somos tratados con el mismo amor y a todos se nos dan las mismas oportunidades. Siguiente párrafo. Si un hombre mortal está motivado de manera sincera y espiritual, consagrado sin reservas a hacer la voluntad del Padre, entonces, puesto que está dotado espiritualmente de forma tan cierta y tan eficaz de un ajustador divino interior, no puede dejar de materializarse en la experiencia de ese individuo sublime de conocer a Dios y la seguridad celestial de sobrevivir para encontrar a Dios mediante la progresiva de volverse cada vez más semejante a Él. Luego que cruzamos el velo de la muerte, nos dicen los reveladores que los primeros cuerpos son de un material moroncial o morontial primitivo. Pero en la medida en que vamos ascendiendo los mundos morontiales, desde los mundos de estancia hasta del superuniverso, ese cuerpo va sufriendo transformaciones. Y en la medida que va sufriendo esas transformaciones, se va espiritualizando cada vez más. Y cuando salimos al sector menor, ya salimos no como mundial, sino espíritu de primera etapa. Y allí comenzamos a transformarnos, a seguir espiritualizando hasta que alcancemos la séptima etapa de espíritu, que no ha sido revelada en el libro de Urantia, pero se menciona en algunos documentos. Continúo. El hombre está habitado espiritualmente por un ajustador del pensamiento. Sobrevive a la muerte física. Si esa mente humana está sincera y espiritualmente motivada
Si ese alma humana desea conocer a Dios y volverse semejante a Él, si quiere hacer honradamente la voluntad del Padre, no existe ninguna influencia negativa de privaciones mortales, ni ningún auténtico poder de interferencia puede impedir ascender con toda seguridad hasta las puertas del paraíso. Bueno, todo depende de nuestro empeño. Nos dicen los reveladores que inclusive aquellos que nacen con una mente subnormal, hasta ellos tienen la oportunidad o se les da la oportunidad en los mundos moronciales de recuperar, de haber acumulado en el planeta de natividad y se les concede la oportunidad de ascender y conocer al Padre Universal, al igual que a todos aquellos seres de mente normal. Seguimos con el próximo párrafo. El Padre desea que todas sus criaturas estén en personal con Él. Tiene un lugar en el paraíso para recibir a todos aquellos cuyo estado de supervivencia y naturaleza espiritual hagan posible esta consecución. Los reveladores nos dicen que en el paraíso hay residencias para una cantidad de seres y un sector especial para los agodonteros. Nosotros, los seres humanos que subimos la rebelión de Lucifer. Por lo tanto, inscribid en vuestra filosofía para siempre que para cada uno de vosotros y para todos nosotros, Dios es accesible, el Padre es alcanzable, el camino está abierto, las fuerzas del amor divino y los medios de la administración facilitar el progreso de todas las inteligencias dignas de todos los universos hasta la presencia del Padre Universal en el paraíso. Los reveladores nos dicen que es infinita. Hay un mandato especial. Toda criatura debe encontrar al Padre Universal. Eso con procedimiento de transformación y ascensión espiritual implícito en este mandato. Que mientras nuestra mente sea finita, solamente podremos comprender del Padre Universal lo que de Él se manifiesta en Dios el Supremo. Eso será nuestra máxima comprensión del Padre Universal por esta era superuniversal. Continúo. El hecho de que se necesite un tiempo con a Dios no hace menos real la presencia y la personalidad del infinito, de Dios mismo. Vuestra ascensión es una parte del círculo de los 7 superuniversos, y aunque dais la vuelta por un número inconcebible de veces, podéis esperar en espíritu y en estado que avanzaréis siempre hacia el interior, hacia el centro, hacia la isla del paraíso. Seréis trasladados de esfera en esfera, desde los círculos exteriores, siempre acercándoos al centro interior, y algún día, no lo dudéis, os divina y central, y la veréis hablando en lenguaje cara a cara. Es una cuestión de alcanzar los niveles espirituales reales y tangibles. Y estos niveles espirituales son accesibles para cualquier ser que haya sido habitado por un monitor de misterio, y que haya fusionado posteriormente de esa manera con ese ajustador del pensamiento. En nuestro paso por los mundos de Abona, los 1000 millones de mundos, hay tres etapas cruciales, y esas etapas cruciales son conocidas como la aventura de la deidad.
y es conocer la infinito, a la personalidad del Hijo eterno y original y a la personalidad de Dios, el Padre universal. Eso se logra en los mundos, en los círculos de mundos de Abona, pero estar ante la presencia universal solamente lo podemos hacer cuando trascendemos, cuando llegamos al paraíso. Y como nos dice el revelador, pues en lenguaje figurado nos encontraremos frente al Padre Universal. Eso no quiere decir que le hayamos con totalidad, ni como deidad, ni como persona, ni como absoluto. Recordemos, siempre podremos comprender del Padre Universal lo que de Él se manifiesta en Dios el Supremo. Se encuentra en un escondite espiritual, pero muchas de sus criaturas se han escondido en las brumas de sus propias decisiones obstinadas y por el momento se han separado de la comunión con su espíritu y con el espíritu de su Hijo, el espíritu de la verdad, porque han elegido sus propios caminos perversos y porque han dado rienda suelta intolerantes y de sus naturalezas no espirituales. Aquí se está refiriendo a todos los seres que se han revelado con el Creador. Y ponemos el caso de Nevadón porque es el único que se explica con mayor extensión en el libro de Urantia. Los reveladores nos dicen que en el pasado hubo tres rebeliones. Una de ellas Lucifer. Continúo. El hombre mortal puede acercarse a Dios y alejarse repetidas veces de la voluntad divina durante tanto tiempo como conserve su poder de elección. De nosotros de mayor o menor. Eso es el ejercicio de nuestro libre albedrío y que es respetado hasta por Dios y todas las deidades de la creación de los 7 superuniversos. El destino final del hombre no se decide hasta que ha perdido el poder de elegir la voluntad de cumplir con la ley divina. Nos dicen los reveladores que se agota cuando caemos en bancarrota morontial. Y lo único morontial que tiene el ser humano es el alma, que es de naturaleza morontial. Así que eso hace suponer que cuando se agote el alma, nuestra alma debido a nuestras decisiones, pues entonces habremos nosotros decidido, no Dios ni ninguna deidad, solo nosotros y El Padre no cierra nunca su corazón a las necesidades y a las súplicas de sus hijos. Es su progenitura la que siente el poder de atracción del Padre cuando pierde final y definitivamente el deseo de hacer su voluntad divina, conocerle y ser semejante a Él, semejante en perfección. Asegurado cuando su fusión con el ajustador proclama al universo que este ascendente ha hecho la elección final e irrevocable de vivir la voluntad del Padre. Nos dicen los reveladores que en el momento en que el ser humano se fusiona o el ser evolucionario se fusiona con el ajustador, y ese acto, y esa frase es: este es mi hijo en quien confío, o algo así muy semejante. Ahora no la recuerdo bien. Siguiente párrafo. El gran Dios se pone en contacto directo con el hombre mortal y le concede una parte de su yo infinito. Ese yo infinito es el ajustador del pensamiento. Incomprensible para que viva y resida dentro de él. Dios se ha embarcado en la aventura eterna con el hombre. Esa es la aventura finita.
espiritualizar a todos los seres finitos. Si os sometéis a las directrices de las fuerzas espirituales que están en vosotros, esas fuerzas espirituales ya son el espíritu del Hijo, el espíritu de los 7 espíritus ayudantes de la mente, el espíritu de la Madre Divina, los ángeles y todos los seres celestiales que nos asisten y apoyan. Y alrededor de vosotros, dejar de alcanzar el alto destino que un Dios amoroso ha establecido como meta universal para sus criaturas ascendentes de los mundos evolutivos del espacio. De todos los seres de la presente era universal. Si quieren hacer algún comentario, pues con todo gusto. Lo único que quería comentar estos 2 párrafos anteriores, que si fundamentalmente nosotros nos permitimos humanamente, conscientemente, respetuosamente, comprensivamente, decorosamente guiar por ese espíritu invisible algún objetivo, vamos a lograr. Si nos proponemos hacer esa divina voluntad y nos abandonamos realmente, a ver, cuando uno dice se abandona, realmente busca de alguna manera hacer esa decisión última, indudablemente creo que se logra. Indudablemente creo que se logra. Y ellos, estas fuerzas invisibles, las que vos enumeraste, desde los 7 ayudantes de la mente, desde la ministra divina, desde el Espíritu de Jesús de Nazaret, a través del Espíritu de la verdad, del Espíritu Santo, y de todas las huestes del Padre, como que purifican, abren, liberan ciertos escollos que ese humano puede tener para que logre ese objetivo, ¿no es cierto? No sé si concordás, pero Sí, ¿estoy equivocado en esto? Eso es correcto, ¿no? Eso es correcto, sí. Sí, señor, muy cierto. Sí, es así, no tengo la menor duda, no tengo la menor duda de que esto es así. O sea, no hay nada que se interponga. Lo que va a interponer acá en este caso lo dicen los reveladores, pero estos seres espirituales abren esos caminos para que este ser humano logre ese objetivo. ¡Qué impresionante! Ya es impresionante hablarlo. Imagínate pensarlo y sentirlo y vivirlo. Dios y la Virgen, como decimos acá en la Argentina, más o menos. Sí. Sí. Figúrate que es tan impresionante. Es así, Jairo. Sí, Es claro, impresionante. sí. Por eso es que nuestro Creador encarnado, cuando estuvo aquí, debíamos tener fe como un grano de mostaza para para entrar al reino de los cielos. ¿Y qué es entrar al reino de los cielos figurativamente? Para nosotros, 19. Entrar al reino de los cielos es poder despertar en los mundos morontiales e iniciar la carrera como peregrino ascendente hasta encontrar al Padre Universal. Y no solamente encontrar al Padre Universal. Encontrar al Padre Universal tiene como consecuencia que de allí de la finalidad, luego que ingresemos al cuerpo de la finalidad, debemos prestar servicio en los 6 universos restantes y por la presente indicado nada más llegar hasta convertirnos en espíritus de 6ª etapa. Y todo eso descansa sobre nuestra
sobre nuestras acciones. El único ser que puede quitarnos la personalidad, el único ser que puede alejarnos de Dios, el único ser que puede somos nosotros mismos. Exacto. De nosotros depende todo. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, es así, no. Es impensable también ese acto, ¿no? Pero suele suceder. Nosotros elegimos alejarnos del Padre. Volver, ejemplo, digamos, vulgarmente, a ese sendero que es de poca luz, de poco discernimiento, de digamos, una aprehensión humana relacionada al miedo, ¿no? Y cuánto respeto que siente el Padre por estas cosas. Cuánto respeto que siente Dios hasta por esa decisión errónea nuestra. Eso significa experiencia, aprendizaje. Ahí actúa la misericordia más profunda del Padre, de estar atento a que el Hijo diga, me equivoqué, vuelvo a ti, ejemplo. No sé si con estas palabras exactas, pero comprendo de que debe de ser de esta manera y el Padre latente vuelve a encender todo. La verdad que quedamos, yo quedo personalmente sin ninguna reflexión. Tal vez me emocione y guarde eso en mi corazón, porque es lo más sublime y supremo que el Padre hace por un hijo, y si lo hace por mí, lo hace por toda la humanidad. Fíjate eso, fíjate. Y hemos estado en errores profundos, muy profundos, ataviados en nuestra persona, en nuestro ego. Wow, qué fuerte, ¿no? Me emociona, Sí. te juro, de solo hablarlo. Sí. ¿En serio? Sí. Sí. Las manos de Dios siempre están abiertas para recibirnos, a pesar de todos los pesares, a pesar de las idas, los retrocesos, nuestras decisiones mal tomadas, nuestras decisiones. Esa intención sincera de acogernos a la voluntad del Padre, de buscar al Padre universal, no importa con qué nombre se le busque acá en el plano físico, lo importante es que se le busque, pues siempre tendremos esa oportunidad, esa grandiosa oportunidad de llegar al Padre, conocerle, ingresar a la finalidad y prepararnos espiritualmente para la apertura de la próxima era, la era de los universos, espacio exterior, la era axonita. Imagínate qué sublime el destino de nosotros. No solamente estamos destinados a conocer al Padre como persona finita, sino que cuando se abra la próxima era exterior, cuando se abra la era axonita, también podremos conocerle como persona axonita. Y si alguna vez se llegara a abrir la era absoluta, Dios el absoluto, tendríamos la oportunidad de conocer al Padre como persona absoluta, como Dios el absoluto. Y todo esto acrecentar con solamente estar dispuestos a seguir al Padre Universal, a cumplir con la ley universal y hacer su voluntad. Esto es tremendo, conmovedor, y realmente después que nos damos cuenta de todo ese destino tan glorioso que tenemos los seres humanos, pues no todos los días tratar de hacer la voluntad de nuestro Creador encarnado, Miguel de Nevadón, y por consiguiente la voluntad de nuestro Padre Universal. Es el único pasaporte, ¿no?
Mirá vos el qué único, sí. sencillo. Qué sencillo, es el único pasaporte. Te juro que me emociona de pensarlo y de hablarlo, ¿eh? En serio, Cairo. Viste que hemos hablado mucho con vos un montón de oportunidades, no tengo ningún problema en decir las cosas como son, pero me emociona el solo hecho de pensar, mirá, lo único que no te pide nada, es el pasaporte, la fe, constancia, perseverancia, intentar de alguna manera hacer su voluntad. Ya está. Lo que pasa es que nosotros desde lo humano nos hemos creado un mundo de tanta incredulidad y de tanta incertidumbre que nos parece a veces hasta imposible de que haya un ser tan grande, tan magnífico que nos espera, que está, que nos abre su corazón. Y a veces eso es lo que cuesta humanamente, ¿no es cierto?, desde lo humano, porque no podemos comprender. Y es tan simple el entregarse, simplemente el entregarse, pero a veces cuesta tanto, porque a veces también pueden ser miedos a lo desconocido o incertidumbre de no saber. Tenemos miedo animal, Claro, hermana. claro, Tenemos un miedo animal impreso terrible. claro. Más Entonces, justo esto que nos cayó ¿cómo es que se llama? Estos seres que desistieron del plan divino, y sí, esto nos confundió humanamente. Nosotros tenemos esos resabios. sí, 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 Por eso hay sí, tanta perversión y lujuria en este planeta, ¿no? claro, Que se claro, consume como consumir el pan nuestro de cada día, como consumir un tarro de leche. Es sí, tremendo, es tremendo. Hay que reconocerlo para poder cooperar y disolverlo y llevarlo a la luz. Nos dice Rita de que a pesar de que nos escucha muy cortado, es un deleite escuchar las reflexiones tuyas, Jairo, y te Muchas agradezco. gracias. Muchas gracias. Aquí el internet funciona muy mal. La semana pasada no me abrió la página, no me pude conectar y ahora está lento y cada rato se interrumpe. Pero bueno, gracias al Padre estamos en la medida de lo posible. Sí, gracias al Padre, gracias al sí. Padre. Así que bueno, mirá, son las 22:05 acá en Argentina. Te agradecemos realmente tu respeto y tu apoyo para con todos nosotros. Gracias en el nombre del Padre y de la presencia de Dios en ti y en nosotros. Y bueno, nos veremos Dios mediante el jueves próximo acá para leer el 5.2.